Desde los 8 años, Felipe de Jesús Acosta Medina aprendió a tejer el bejuco, oficio que heredó de sus abuelos maternos José Armando y Nidelvia del Socorro, y que ahora enseña a sus hijas. Ella tejía y mi abuelito era carpintero. Ah, ok, se complementaban. Se complementaban. Los dos sabían tejer, pero ella era la que se dedicaba solo a tejer. Yo los veía y les decía, abuelita, ¿puedo hacer un hilo? ¿Puedo hacer un hilo? Y me decía, y yo estaba, dale, está bien, sí, hazlo. Ya me metía yo y lo hacía. Y así me fue gustando. Con el tiempo, se convirtió en un hobby que realizaba en sus tiempos libres y obtenía ingresos extras. Sin embargo, cuando murió su papá, el oficio se convirtió en el sustento de su familia, porque se quedó sin trabajo. Falleció mi padre a lo del 2012. Fallece en agosto del 2012 y en diciembre del 2012, por consecuencia que falleció mi papá, pues yo caí como en una depresión. Entonces mi trabajo me sacaron, sinceramente me sacaron del vivero. Y en ese 2012, de diciembre del 2012, pues abrí este espacio. Y gracias a Dios, desde ese 2012 hasta ahorita, gracias a Dios ha funcionado de maravilla. ¿Y de esto vives? Y de esto vivo yo, mi familia, mi madre, porque mi madre también la ayudo. En honor a su sobrina y a su padre, a quien le gustaba la lucha libre, denominó a su taller el Místico Junior Chetete. Tiene clientes locales, pero sobre todo extranjeros, quienes son los que más demandan este tipo de muebles, así como las famosas sillas de fierro y vinil, denominadas Acapulco, que incluso compraron artistas como Ana Brenda Contreras y Raúl Osorio. Aprendió a forrar las sillas observando, y hay desde las tradicionales mecedoras hasta la cuna. Es la silla cuna, mecedora, usted se mece, es como la que está por aquí. Usted se mece y al mecerse se mece el bebé igual. Esa es como una de las innovaciones. Unas innovaciones, sí, esta es periquera hexagonal igual. Es la silla cubo, esta es la silla cubo. En su taller, donde teje las sillas, colecciona muñecos, objetos antiguos y raros, que también son un atractivo para sus clientes. Para Felipe, tejer con el cordón de vinil, hilo de nylon, pero sobre todo con bejuco, es una pasión y un arte que lo relaja, le sirve de terapia y del cual obtiene su ingreso. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.